Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Global de fin de semana. Programa donde revisamos las principales noticias que han estado marcando estos últimos 7 días. Y por cierto, lo ha hecho la situación en el Medio Oriente. Es lo que ha marcado la agenda internacional durante toda esta última semana y con ribetes que incluso han traspasado la región, pero no solo en el aspecto geopolítico, sino que también estratégico y energético. Y precisamente cuando ya se cumplió una semana precisamente de este conflicto con la operación Furia Épica que lanzaba Estados Unidos con Israel para capturar al ayatolá Ali Khamenei, que hasta este momento deja más de 1.200 personas fallecidas solo en Irán, según han entregado balances, por cierto, a las autoridades del propio régimen, pero que, ojo, también se ha extendido a otros países en la región, particularmente en Líbano, a raíz de la respuesta y este ataque en venganza que lanzaba Hezbollah contra Israel y que hasta este momento ha significado bombardeos cruzados entre Hezbollah, afectando, por cierto, a zonas de Líbano, entre ellos incluido la capital Beirut, pero así como también el norte de Israel, y que ya dejan 120 personas fallecidas en Líbano precisamente. Fuera de Medio Oriente hemos visto además cómo han alcanzado algunos ribetes de este conflicto. Vimos allí una afectación en Chipre, territorio de la Unión Europea, en una de las bases aéreas británicas, tras la autorización que entregaba el primer ministro Keir Starmer precisamente a Estados Unidos para poder utilizar esas bases aéreas para lanzar ataques a Irán. Pero durante la semana también vimos ataques particularmente en Azerbaiyán, donde aquí las autoridades reportaban, por cierto, de la presencia de drones. 4 heridos resultaban de esa jornada durante esta semana. Y en Turquía también las autoridades de este país informaban la presencia de un misil que fue derribado por la OTAN, en lo que se entiende había sido disparado desde Irán. Lo cierto es que también esto ha tenido diferentes ribetes, particularmente políticos, con España, que se había enfrentada también allí a Estados Unidos, con las declaraciones y la advertencia o una amenaza más bien que lanzaba el presidente Donald Trump contra el gobierno español, quien se restaba de permitir precisamente la autorización del uso de estos territorios o de bases para que Estados Unidos pudiera lanzar sus ataques a Irán. No a la guerra, señalaba Pedro Sánchez durante esta semana. Donald Trump lanzaba la amenaza de el fin de los acuerdos comerciales entre estos dos países. Precisamente hablando del presidente de Estados Unidos, ya en lo último que hemos conocido durante esta semana, Trump estaba exigiendo esta rendición incondicional. ¿Qué significa esto? Bueno, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentaba explicarlo el viernes pasado. Lo que el presidente decida, pero se entiende que las premisas detrás de esta rendición incondicional son que Irán no represente una amenaza, así como que los objetivos de la operación Furia Épica se hayan cumplido plenamente. Todo esto cuando hemos visto, por cierto, esta escalada del conflicto en el Medio Oriente, no solo con Estados Unidos, Israel e Irán involucrados, sino que también con otras naciones como Líbano, que se ha visto afectado, por cierto, y con ello el desplazamiento de miles de personas durante estos últimos días, pero además con ribetes que han cruzado la región hasta el Cáucaso Sur. Es el caso de Azerbaiyán, también en Turquía, así como también en lo que veíamos en Chipre, ya en los primeros días de este conflicto que hasta este momento no da luces de terminar. Hay posiciones totalmente diferentes respecto de eventuales negociaciones y de diálogos. Bueno, es parte de lo que hemos visto, por cierto, también durante estas últimas jornadas. Bueno, y relacionado con el conflicto, por cierto, en Medio Oriente, pero además en el Día Internacional de la Mujer es precisamente el momento crucial para hablar de las condiciones que tienen que sobrevivir por estos días, incluso por estos años, ¿no? Las mujeres en Medio Oriente afectadas precisamente por los conflictos. Lo vimos en la Franja de Gaza en su momento, una crisis humanitaria que hasta este momento se mantiene y persiste, pero también lo estamos viendo más gravemente en Irán, así como también en Líbano. Y por eso a esta hora aquí en Conexión Global de fin de semana vamos a tomar contacto con Manuela Mesa, directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz y vicepresidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, España. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Global de fin de semana, Manuela. Hola, muy buenas. Manuela, comencemos esta entrevista. Efectivamente se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer en el planeta, pero lo cierto es que vemos desplazamientos forzados por estos días, agravados, por cierto,
por el conflicto en Medio Oriente. Y en el caso particular de Irán, lo vimos con las protestas del 2022 por la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral. Teniendo en cuenta sus antecedentes actualmente, ¿cuál consideras tú que es la realidad que actualmente están atravesando las mujeres en Medio Oriente, pero particularmente en Irán a raíz de la guerra? Bueno, evidentemente, como manifiesta el feminismo pacifista, claro, a la violencia que sufren o que sufrían las mujeres en Irán por un régimen que reprimía todo tipo de derechos, pues ahora se suma el impacto que tiene esta guerra sobre ellas, ¿no? No solamente sobre ellas, sobre toda la población civil, pero de alguna forma se agudizan. Las guerras en todos los contextos lo que hacen es que profundizan esas discriminaciones, intensifican las desigualdades que existen y por lo tanto bueno, pues pone en riesgo la sostenibilidad de la vida en el que las mujeres juegan un papel muy importante, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues desde el feminismo siempre se ha cuestionado la lógica de la guerra precisamente porque el uso de la fuerza y del poder militar no es la manera de abordar los conflictos y las tensiones, y eso tiene un impacto muy directo en la vida de las mujeres y las niñas. Y sí, y en ese mismo sentido, como tú mencionabas, por cierto, también que la guerra exacerba esas diferencias que tienen que enfrentar las mujeres y los hombres en el día a día, pero con una guerra se ve amplificado. ¿Dónde se ven precisamente esas diferencias? ¿Qué cambia para las vidas de las mujeres a raíz de un conflicto? Bueno, las mujeres en muchos conflictos armados se ocupan fundamentalmente del sostenimiento de la vida, ¿no? De tratar que la vida continúe a pesar de la violencia, ¿no? Y esas discriminaciones que existen en contextos cotidianos, pues bueno, cuando llega la guerra, cuando llega el uso de la violencia, pues ellas son las primeras afectadas en ese sentido, ¿no? Y en el caso concreto de Irán, las mujeres iraníes llevan décadas de resistencia con el movimiento Mujer, Vida y Libertad, que ha sido fuertemente reprimido por el régimen. Y entonces en esta guerra, por supuesto que se va a intensificar la represión y el control sobre los cuerpos de las mujeres, más vigilancia, más militarización de la vida cotidiana, ¿no? Por eso, desde el movimiento feminista, siempre la primera exigencia es que haya un alto el fuego, que haya una desescalada, que se busquen soluciones negociadas al conflicto. Algo muy difícil en la situación que se vive en Medio Oriente, porque hay un precedente terrible, como ya habéis mencionado en el programa, que ha sido pues Gaza y todo el genocidio que se está perpetrando, y eso ha dado una impunidad absoluta al gobierno de Israel para ahora mismo atacar Irán, ¿no? Y bueno, ahí las mujeres que han liderado ese movimiento de resistencia, pues ahora se van a ver doblemente afectadas, ¿no? Por Sí. una parte al interior del país y por otra parte por lo que significa la destrucción de las infraestructuras, la destrucción de los espacios, y cómo sostener la vida en ese contexto, francamente es difícil y muy complejo. Sí, hasta este momento no hay del todo claridad sobre quién va a asumir el liderazgo de Irán, pero me asumo a eso también a declaraciones que mencionabas anteriormente, ¿no? Este movimiento Vida de las mujeres, ¿no? Que precisamente fue uno de los grandes eslóganes durante las protestas del 2022, ¿no? Y ahora con lo que tú mencionas, una infraestructura que es diezmada en medio de este conflicto, sin opciones, sin espacios también para las mujeres iraníes, precisamente para poder manifestarse en medio de un conflicto, ¿no? Sí, efectivamente, por eso la primera exigencia feminista pasa por el alto el fuego y la desescalada, es decir, y priorizar la protección de la población civil y el respeto del derecho internacional, ¿no? Y que se investiguen los ataques contra civiles, porque Sí. es decir, en este momento se estima que hay más de 1.000 muertos, pero ha habido incluso ataques contra una escuela donde han muerto un montón de niñas. Y bueno, pues es necesario que haya una investigación, y sobre todo porque además en esta guerra había una vía diplomática abierta
que Estados Unidos ha rechazado y digamos, ha ido a la guerra, pero esa vía diplomática hasta el jueves de esa semana estaba abierta y no había Sí. razones para romper esa vía diplomática y justificar un ataque de este calibre, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante resaltar que para el feminismo pacifista siempre ha apostado por un mundo basado en reglas, ¿no? Que los conflictos, las diferencias se deben resolver en el marco multilateral y en el marco de Naciones Unidas, que es el que tenemos para abordar estas cuestiones, ¿no? Y además, cuando se debilita el derecho internacional, quienes suelen pagar primero el precio es la población civil Sí. y dentro de ello, de una manera desproporcionada, las mujeres y las niñas, ¿no? Y muy recientemente ONU Mujeres ha sacado un informe en este sentido, ¿no? Mostrando el impacto que tienen las guerras sobre las mujeres, ¿no? Y en concreto en el caso de Gaza, bueno, los datos son muy tremendos, ¿no? O sea, cómo ha impactado muy directamente a las mujeres y las niñas, ¿no? Bueno, pues porque viven una situación de discriminación que se exacerba con la guerra, ¿no? Entonces, realmente para las mujeres, para el pacifismo, para el movimiento feminista, para el 8 de marzo es más importante que nunca, digamos, reivindicar pues un no a la guerra, que se ponga fin a este conflicto, ¿no? Y que se cumpla el derecho internacional, que es fundamental para proteger a la población civil. Sí, sin duda. Y volviendo al tema de Irán, sin ir más lejos, bueno, hacíamos alusión a que hasta este momento no hay una figura que se entienda hasta ahora va a liderar este país. Y precisamente teniendo en cuenta que es un proceso donde solo hay hombres, son 88 clérigos, ¿qué rol, qué pueden hacer las mujeres en Irán precisamente para ser partícipe también de lo que es la vida política en ese país? Estamos hablando de un régimen, evidentemente, pero si más allá de Irán hay otras acciones que se pueden tomar de parte de la comunidad internacional precisamente para que las mujeres recuperen los espacios que han ido perdiendo con estas décadas de régimen. Bueno, yo creo que ahora mismo no hay condiciones para pensar en un proceso, digamos, de construcción nacional en Irán. No sabemos qué va a pasar, o sea, Mm, si realmente se va a mantener un régimen similar al que había, si realmente va a haber un cambio, bueno, una vez descabezado todos los líderes que están en el gobierno, va a haber un gobierno distinto. O sea, hay tantas incertidumbres que resulta difícil pensar, imaginar en el futuro. En cualquier caso, las mujeres, como he comentado antes, las mujeres iraníes llevan décadas de resistencia. Son mujeres, además, que muchas de ellas tienen muy buena formación, porque son mujeres que muchas de ellas que han llegado hasta la universidad. Es decir, que hay capacidades para que ellas puedan tener un liderazgo, pero no creo que en este momento haya condiciones para poder pensar en eso o incluso para exigir que en el sí. proceso de transición, bueno, pues ellas puedan estar, sobre todo porque es muy difícil pensar en un cambio de régimen que se produce a través de una guerra, de un bombardeo, de una forma, o sea, que está descabezado el régimen de una forma tan violenta que hace muy difícil imaginar el futuro, ¿no? En cómo va a quedar el país, ¿no? Creo Sí. que ahora mismo nadie podría decirlo, pero en cualquier caso una de las reivindicaciones que se hace, bueno, en todos los conflictos, cuando ha terminado el conflicto y hay unas condiciones para hablar de paz, es que haya una presencia, una participación de las mujeres, porque no podemos pensar en construir una paz sostenible sin tener en cuenta hombres y mujeres. Pero Sí. desgraciadamente los datos o sea, que tiene Naciones Unidas en esta última década, en el que esa ha sido una demanda muy concreta el movimiento de mujeres en el plano internacional y a través de la resolución 1325 que insta a que haya una presencia de las mujeres en los procesos de paz,
las cifras siguen siendo muy insuficientes. Además, han oscilado entre un 7 y un 14% y en los últimos años estamos con un franco retroceso de que hay una menor presencia de las mujeres en los procesos de paz, en los diálogos de paz. Y basta remitirse, por ejemplo, a las conversaciones que ha habido en el caso de Ucrania, en el que no había una sola mujer. La imagen de todos los responsables militares bajo el paraguas de Emiratos Árabes era desoladora, ¿no? Por lo tanto, no estamos en el mejor momento. Pero yo creo que las demandas del movimiento feminista y desde el pacifismo son muy claras, ¿no? Construir una paz sostenible pasa por incluir a las mujeres como actores de paz y con una gran capacidad para pensar cómo se puede reconstruir un país después de una guerra. Sí, de hecho, ya para ir cerrando, Manuela, había revisado algunas de tus publicaciones que has hecho en estos últimos años y en una de ellas citas una frase, tanto la guerra como la paz están marcadas precisamente por el género. Y claro, lo vemos precisamente con lo que está ocurriendo actualmente en el Medio Oriente. Ya para ir cerrando esta entrevista, de aquí a un año más, cuando se vuelva a conmemorar un 8M en el planeta, ¿cuáles son tus esperanzas particularmente para las mujeres en el Medio Oriente? Ya para ir cerrando esta entrevista. Bueno, ojalá, primero ojalá llegue la paz a la región, porque no parece que se esté en esa dirección. Y sin paz, ellas van a tener el impacto que tiene la violencia, los conflictos armados sobre las mujeres, porque en muchos casos además se utilizan sus cuerpos como cuerpo de batalla, como un campo de batalla. Pues lo primero es que llegue la paz a la región. Es decir, y eso hace falta medidas completamente distintas a las que se están adoptando hasta el momento. Hay una comunidad internacional ausente, dejando actuar con total impunidad a Israel y a Estados Unidos, ¿no? Que representan además como un modelo de política exterior de uso de la fuerza, que es, digamos, muy lejos, está muy lejos, ¿no? De lo que podríamos pensar la paz. Entonces mi deseo sería pues que haya paz, y si hay paz realmente habrá oportunidades para que las mujeres puedan llevar su voz y apoyar en un proceso de reconstrucción que va a llevar muchos años. Sí, sin duda. Muchas gracias, Manuela Mesa, directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz y vicepresidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de España, por esta entrevista, por este análisis, además, en el Día Internacional de la Mujer. Gracias. Vamos a avanzar en esta edición especial de Conexión Global, pero todavía con el foco puesto, por cierto, en el Medio Oriente, porque un centro neurálgico de emergencia fortificado en Israel, construido para la guerra para garantizar la continuidad de los servicios médicos de emergencia, se encuentra en alerta máxima mientras el conflicto en Medio Oriente se intensifica y una andanada de misiles y drones continúa impactando el país. El corresponsal de CNN, Jeremy Diamond, visitó este centro y acompañó a los servicios médicos de emergencia cuando un equipo respondía a un impacto allá en Israel. Todos esos datos están llegando a estas pantallas. Estamos dentro del centro neurálgico de los servicios médicos de emergencia de Israel, el Centro Maguen David Adom, ahora fortificado. Esto se construyó aproximadamente hace un año, cuando nos preparábamos para una guerra de múltiples frentes. Dijimos que necesitábamos trasladar nuestro antiguo centro de despacho y ubicarlo bajo tierra para garantizar la continuidad de los servicios de emergencias médicas. Construido para una guerra como esta. This one. Oh, yeah. Nuestros celulares acaban de recibir un aviso de que en los próximos minutos probablemente se activarán las sirenas. Otra ola de misiles iraníes. Las pantallas aquí se iluminan con los puntos de impacto proyectados. Con esta andada de cohetes tenemos casi 8.080 puntos de impacto potenciales. En cuestión de minutos es hora de moverse. Bien, acabamos de enterarnos que existe un posible impacto como resultado de uno de estos misiles balísticos iraníes y vamos a acudir con los paramédicos a la escena. El paramédico Ori Lazarovich acelera.
Tuvimos un cohete que impactó una zona muy densa. ¿Y es un impacto directo? Directo, aparentemente, pero parece que es un impacto directo. Mientras conduce a velocidad entre el tráfico, Lazarevich también procesa una manguera de información llena. Una actualización. No fue un impacto directo, fue un trozo de metralla muy grande que impactó. Impactó el edificio en los niveles más altos. Tan pronto como llegamos, corre hacia el lugar del impacto. Bien, acabamos de llegar a la escena. Obviamente es muy caótica. No es un impacto directo, pero aún así se puede ver el daño causado por la metralla de una posible intercepción. Parte del techo se derrumbó. Media docena de personas resultan levemente heridas, pero muchas más están conmocionadas. Irina estaba en un refugio antibombas al otro lado de la calle cuando de repente escuchó un sonido agudo. Y sin embargo, el shock aquí también se encuentra con otra realidad. Si el impacto fuera directo a este edificio, veríamos al menos 5 edificios con víctimas en su interior. Y los escombros no se barren tan fácilmente. Jeremy Diamond, CNN, Ramat Gan, Israel. Y al cumplirse la primera semana de la guerra en Medio Oriente, CNN conversó con residentes de Los Ángeles, que son originarios de Irán y el Líbano. ¿Qué opinan del conflicto y de los efectos que está dejando? Lo revisamos en el siguiente informe de Gonzalo Alvarado. Estoy en el lado este de Los Ángeles, también conocido como Westwood Persian Square, donde se creen que cientos de miles de iraníes o personas de ascendencia iraní trabajan y viven en esta zona. Hablamos con algunos de ellos, quienes compartieron con nosotros opiniones divididas sobre la guerra con Irán. ¿Cuál es su postura sobre la guerra con Irán en este momento? Para mí es una emoción muy contradictoria. Por supuesto, no puedo ocultar que me emociona y me alegra que Jamenei haya sido eliminado. Fue una gran noticia y un gran logro para el movimiento y para la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo creo que debemos aprender de la historia, la experiencia que tuvimos en Irak, Afganistán, Siria, Libia. No queremos repetir esas experiencias. ¿Qué tipo de Irán le gustaría ver después de esto? Irán es uno de los pocos países en la región del Golfo Pérsico donde el pueblo iraní es pro-occidente. Está alineado con nuestros valores estadounidenses, a diferencia del gobierno. La mayoría de nuestros aliados en la región, los gobiernos, son amigos nuestros, pero la gente no. Así que si podemos confiar en el pueblo, estoy seguro de que el pueblo es el destino. Será lo mejor para Estados Unidos y para la comunidad internacional. ¿Tiene familia en Irán? Tengo una familia numerosa y muchos amigos. ¿Consideraría regresar a Irán con un cambio de régimen? Si eso hubiera sido hace 10 años, sí, sin duda. Ahora no tengo nada allá. Quizás iría como turista por un corto periodo de tiempo y regresaría. ¿Y cómo está afectando esta guerra a su familia, siendo que usted no es de Irán? Soy libanesa, pero soy musulmana. Como musulmanes somos un solo pueblo, no lo vemos país por país. Es como si el pueblo en Gaza sufre, el pueblo en Irán sufre, la gente en el Líbano sufre. Si eres musulmán, estamos tristes por ti, en realidad por toda la humanidad, pero aún más porque somos musulmanes. Quienes están en contra de esta guerra dicen que tiene el potencial de convertirse en un conflicto regional, que podría provocar muertes masivas y daños catastróficos en las infraestructuras. Ahora, viviendo en su país, usted también está experimentando los impactos negativos de esta guerra. Por supuesto, ahora mismo hay bombardeos y tengo una amiga ya que los está viviendo. Me dice que va a resistir hasta que esté a salvo, pero en esa zona nunca se está realmente seguro. El presidente Trump dice que esta guerra podría durar alrededor de 4 semanas. ¿Qué opina al respecto? Creo que Trump nunca quiere detener una guerra. Creo que quiere tener guerras hasta el fin de los tiempos. En esta guerra, Estados Unidos ganó después de que lanzó la primera bomba sobre la base de Jamenei. Cuando mataron a Jamenei, debieron declarar la victoria, desescalar el conflicto y retirarse de la región. Hay personas en contra y a favor de esta guerra, pero hay algo que comparten en común: la esperanza de que la paz y la democracia lleguen pronto a esta región de Oriente Medio. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles. Ya para ir cerrando este programa lo vamos a hacer en nuestra región porque la violencia desatada por la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho, encendió las alertas sobre la realización del Mundial de Fútbol
Es por eso que a menos de 100 días del comienzo de la cita mundialista, la seguridad se ha convertido en una prioridad para el gobierno mexicano. Valeria León ingresó a un centro de control del ejército mexicano en el que un equipo antidrones vigila el espacio aéreo. Los detalles en la siguiente nota. Este es el batallón antidrones del ejército mexicano. Se prepara ante cualquier incidente que pudiera presentarse durante el Mundial. A 100 días para el juego inaugural de la Copa del Mundo, este grupo ha reforzado la seguridad ante dispositivos que se han convertido en una amenaza. ¿Qué daño puede llegar a hacer un dron? Es decir, ¿por qué por qué un dron se ha vuelto algo tan letal, por así decirlo? Se ha vuelto como un arma, ¿no? Como algo, nosotros le llamamos malicioso porque precisamente puede caer sobre alguna persona y causarle algún daño o a la propiedad privada. Y en algunos casos también pudiera ser empleado para vigilancia o para invadir el espacio privado. Tenemos aquí en El coronel Gamboa nos lleva al centro de control, desde donde a través de un sistema de radiofrecuencia pueden detectar quién opera el dron, dónde se encuentra y a qué distancia. Tiene dos sistemas los antidrones. Uno es para detectar mediante la radiofrecuencia y en el otro en el que se procede a la inhibición. En campo son 20 unidades las que pueden bloquear la señal de cualquier dron no autorizado. El batallón antidrones del ejército mexicano consta de este tipo de elementos, de inhibidores, para bajar drones que no están autorizados a volar en zonas con multitudes como estadios y también otras en donde se concentre la mayor cantidad de fanáticos del fútbol durante esta Copa del Mundo. Durante el Mundial, el espacio aéreo de estadios y fanfests estarán protegidos en las 3 sedes mundialistas. Además, tenemos el capitán José Alfredo Lara explica cómo decidirán qué dron derribar y cuál dejar volar. Estos equipos nos van a aparecer en una lista de amigos para efectos de detección, donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que no es una amenaza, porque ya hubo una coordinación previa con las diferentes instituciones. La seguridad se ha vuelto una de las preocupaciones más grandes de cara a la justa mundialista. En parte por la violencia suscitada en Jalisco tras la captura de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Tuvo confianza en... Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que la seguridad prevalecerá. Va a ser un muy buen mundial. Tenemos la certeza que se va a llevar con seguridad. Además, obras de infraestructura avanzan. El Estadio Azteca protagonizará el partido inaugural, una sede donde se lleva a cabo una remodelación de gran magnitud. Al igual que el aeropuerto de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 3. Hasta donde este viernes llegó el trofeo mundialista. Un mensaje de unidad regional, un mensaje de fraternidad global y un mensaje de inclusión social. Así México se alista para tener 13 de los 104 partidos del Mundial, incluido el partido inaugural en la Ciudad de México, 4 en Guadalajara y 4 en la ciudad de Monterrey. El tiempo corre y la fiebre mundialista irradia, mientras la seguridad se vuelve prioridad en el cielo y en el terreno. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Y así finalizamos este programa, esta edición especial de Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Continúe en la sintonía de CNN Chile. Que tenga una buena noche.